una fundación privada que se llama Fundación Jaume Bofill, que trabajaba los mismos temas que trabajo ahora, pero desde la óptica académica o de investigación, que es el campo de la participación ciudadana o de la implicación de la ciudadanía en los proyectos públicos, ¿de acuerdo? Y es de uno de los proyectos públicos en los cuales trabajo ahora que os voy a hablar. Me han pedido que os hable del Pla Buits, que es un acrónimo, aunque buits en catalán es vacíos, el acrónimo en castellano sería vacíos urbanos con implicación territorial y social. Buits urbans amb implicació territorial y social, buits, ¿de acuerdo? Es un programa que se empezó hace unos 5 años y os voy a explicar su desarrollo cronológicamente para llegar al punto donde os ha dejado Yolanda, que os ha explicado, me parece, Yolanda Fresnillo, que os ha explicado el programa de patrimonio ciudadano de los comunes urbanos, ¿sí? Sí. Porque el Pla Buits empezó en un mandato que no es el actual, es el mandato anterior, y hubo una óptica para el abordaje de este programa diferente al que actualmente se impulsa, y por lo tanto os explicaré la lógica del mandato pasado y cómo estamos haciendo la transición para encajar con el programa y la lógica y la óptica de los comunes urbanos y del patrimonio ciudadano, ¿de acuerdo? Bueno, lo vais a ver, no sé si habéis entendido lo que quiero decir, pero de todas maneras la idea es un foco sobre un proyecto concreto, no es un análisis teórico, sino es un foco sobre un proyecto concreto que está ahora en transición para encajar en este paraguas que os explicaba Yolanda Fresnillo. Vale, el Pla Buits parte de un análisis sobre la ciudad de Barcelona en un contexto muy determinado, que es la crisis económica de los años pues, finales de los 2000 hasta los 2010 y un poco hacia adelante, o sea, la transición de 2007, 8, 9, 10, 11, ¿de acuerdo? Donde hay una proliferación de solares y parcelas vacías en medio de la ciudad porque hay un parón en la inversión pública y privada en equipamientos, en zonas verdes, en vivienda, etc. Hay una proliferación de espacios vacíos que se ve se constata con un análisis muy detallado de cuáles son las parcelas vacías en la ciudad de Barcelona. Este plano lo que hace es marcar los públicos y los privados, los rojos son los públicos y los amarillos son los privados, y se constata que es una realidad que a veces constituye un problema de uso incívico, de asentamientos de personas vulnerables en esos sitios, de suciedad, de malas praxis, etc. Y también se percibe como una oportunidad para aprovechar este tiempo donde los espacios vacíos están parados para generar proyectos con valor social, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el abordaje de este plan, que se impulsa desde el área de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, pues es un abordaje no desde lo comunitario, como sería el abordaje del patrimonio ciudadà o los comunes urbanos, que vamos a ver luego, sino desde el problema del espacio vacío, ¿de acuerdo? Esto acaba después en una concreción bastante similar. Lo trabajes desde lo común o desde lo comunitario, o lo trabajes desde el urbanismo, la concreción, veréis que son proyectos comunitarios estupendos. Pero sí que es verdad que con el gobierno anterior el origen
es la necesidad de activar espacios para darles un uso social mientras no se recupere el pulso constructor o reformador, etcétera, de la ciudad. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un espacio vacío en una ciudad, hay diversas opciones. Una de las opciones es esperar. Tenemos un espacio que debe desarrollar, en este caso, por ejemplo, es un espacio aquí arriba, es un espacio que se llama Germanetas, es un espacio donde había un gran convento y donde se debían de construir muchos equipamientos, había vivienda social, había una escuela, un instituto, etcétera, etcétera, que debían de ser construidos, pero la crisis ralentizó tanto esta construcción que quedó vacío durante muchos años. Una primera opción es no hacer nada, esperar. Y cuando llegue el dinero para poder hacer los equipamientos, pues lo vamos a activar. Otra opción es la normalización provisional, que es que fue una línea también de trabajo en este periodo como de depresión económica, que es no vamos a dejarlo vacío, porque nos genera problemas de suciedad, etc. Lo que vamos a hacer es hacer lo que el ayuntamiento sabe hacer, que es urbanizar, aunque sea de una manera muy provisional y muy barata, y transformarlo temporalmente en un espacio público para que los vecinos y vecinas pues, puedan ganar un pequeño parque o lo que sea. Y se hicieron algunas experiencias en un programa que se llamaba Microurbanizaciones de esta normalización provisional de estos espacios vacíos. Disculpa una pregunta, ¿estos solares son públicos o privados? La foto el primer mapa digamos, recogía públicos y privados. Luego, las acciones que voy a describir se hicieron solo en los solares públicos. ¿De acuerdo? Y estos son solares públicos. Luego, hay veces que esta normalización, que es lo que un ayuntamiento sabe hacer, es hacer un pequeño proyecto y hacer una adecuación de un espacio vacío, se hace con innovación y participación. Por ejemplo, en el caso de Zaragoza hubo un programa que se llamaba Esto no es un solar, que en vez de ir el ayuntamiento y sus técnicos y adecuar los espacios, generaba procesos de participación de la comunidad alrededor de ese solar y pensaban conjuntamente, incluso construían conjuntamente a través de planes de ocupación, etcétera, los espacios vacíos temporalmente, ¿vale? Y por lo tanto había la dimensión de innovación, aunque se seguía haciendo lo que el ayuntamiento sabe hacer mejor, que es hacerse cargo de un espacio público y aunque sea provisionalmente y aunque sea con participación, el ayuntamiento lo adecua, ¿de acuerdo? En el caso de las Glorias, que es no sé si, algunos conocéis Barcelona, otros no, es un espacio, es una plaza eternamente sin hacer, es un espacio enorme en Barcelona, donde se hizo una adecuación provisional de los espacios que habían surgido del derrumbe de un anillo viario que existía ahí y que se tiró al suelo, y también se hizo con innovación y participación, o sea, con los vecinos, poniendo un tipo de urbanización no estándar, con pistas de vóley, con pistas para correr, etc. Pero sigue siendo el ayuntamiento que se hace cargo y urbaniza un espacio público. ¿De acuerdo? Y luego hay otra opción, que es la opción que en principio propone el Pla 8, que es innovación, participación y corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque en este caso el ayuntamiento deja de tener el monopolio de la gestión
de ese espacio y la cede completamente a entidades y colectivos de la ciudad. O sea, se compincha, digamos, colabora con las entidades de la ciudad para generar espacios comunitarios en solares en desuso en Barcelona. ¿De acuerdo? Ahora voy a entrar un poco. ¿Qué es el Plavuits? Pues es un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona que pretende, o pretendía, después os voy a explicar cómo ha evolucionado, el desarrollo de usos o actividades provisionales de interés público y carácter transitorio, es muy importante, en terrenos vacíos seleccionados con el objetivo de regenerar el tejido urbano e inducir dinamismo social en el entorno mediante su recuperación, adecuación, potenciación a través de la participación activa de la ciudadanía. No hace falta que hagáis fotos porque os voy a pasar la presentación, ¿eh? O sea que, bueno, que si os interesa, os voy a pasar la presentación a Yuni, ¿eh, Yuni? La paso y la compartís. Sí, hay una carpeta de Drive. Por eso. No, digo para... Vale, entonces, ¿qué se hacía? Se seleccionaron algunos solares en Barcelona, públicos, y se generó un concurso de proyectos para todas las entidades de Barcelona para que propusieran proyectos sociales para desarrollar, sociales, culturales, etcétera, para desarrollar en esos espacios. Las entidades solicitantes, o sea, ¿quién se podía presentar? Pues entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que estuviesen jurídicamente constituidas, ¿de acuerdo? Si hay colectivos, como hubo, colectivos no formalizados, sin personalidad jurídica, que querían participar, debían de buscar una asociación o una entidad que les diese cobertura, porque el ayuntamiento no se puede relacionar jurídicamente con un ente sin NIF, digamos. Necesitamos una personalidad jurídica delante, ¿de acuerdo? Y entonces, en función de los proyectos, se podían en función de la calificación urbanística de cada solar, porque había solares que eran edificables, otros eran zona verde y otros eran equipamientos. En Cataluña, en Barcelona, que esto sí es verdad que en distintos países hay distintos sistemas, en Barcelona cada parcela tiene una calificación urbanística. Quiere decir que esta tiene un objetivo, tiene un uso predeterminado, o zona verde, o equipamiento, o edificación, o vivienda. Bueno, hay distintas letras, digamos, para calificar, o comercial, etcétera, etcétera. Pero cada parcela tiene un uso predeterminado y, por lo tanto, la cesión del ayuntamiento a la entidad tenía un documento u otro en función de la calificación urbanística. Esto es muy técnico, tampoco es importante, ¿eh? Y el ayuntamiento se encargaba de adecuar los espacios mínimamente, pues que estuviesen cerrados, que fuesen seguros, solares, vacíos, pero digamos que el envolviento, o sea, se preparaba como en un piso, pintas las paredes y que el sistema eléctrico esté bien, pues los solares, pues mirabas que no hubiese problemas de seguridad, que estuviesen bien cerrados, si tuviese agua y luz, o solo agua en algunos casos, pero el resto de mobiliario interior, digamos, era tarea de la entidad que entraba a trabajar en ese espacio. Y este uso provisional que se cedía a las entidades podía ser de un año, prorrogable anualmente y expresamente hasta un máximo de 4. ¿Vale? O sea, en el fondo eran, bueno, de hecho, en la primera edición, ahora os lo explicaré,
eran 3 años, en la segunda edición eran 4 años. De hecho, uno prorrogable hasta 3 o uno prorrogable hasta 4. ¿De acuerdo? Perdón, ¿siempre eran solares o había también inmuebles? No, solo solares. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo de actividades a desarrollar, pues debían de ser temporales, fácilmente desmontables, sin ánimo de lucro y que se consideraran de interés público. Y podían ser educativas, deportivas, lúdico-recreativas, cultural-artísticas, ambientales, paisajísticas, social-comunitario o otros. La idea principal es que los proyectos no debían de tener ánimo de lucro, igual que las entidades tampoco la podían tener. Sí que se permitía alguna actividad lucrativa complementaria que revirtiese sobre el propio proyecto, o sea, que permitiese algún ingreso para desarrollar el proyecto, pero no para generar una actividad económica que trascendiera, digamos, el proyecto comunitario o social. ¿Vale? Entonces, se presentaron, me parece que unos 50, en la primera edición unos 50 proyectos y se valoraron por una comisión de evaluación donde había una comisión de evaluación mixta donde había representantes del ayuntamiento y representantes de las entidades principales de Barcelona. Nosotros lo llamamos, no sé si vosotros lo llamáis así, entidades de segundo grado, de segundo nivel, que de hecho son las federaciones de asociaciones. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona es una federación y ellos formaban parte de la comisión de evaluación. Porque así una asociación de vecinos se podía presentar y no tenía incompatibilidad estando en la comisión de evaluación y presentando un proyecto. Intentamos que la mayor parte de las entidades fuesen de segundo grado para permitir a esos socios de presentarse. ¿De acuerdo? Bueno, y luego había representantes de áreas y de los distritos de la ciudad. ¿De acuerdo? Y estos miembros de la comisión de evaluación evaluaban los proyectos en función de 5 criterios. La implicación de los proyectos en su entorno, o bien porque eran proyectos de raíz comunitaria, o bien porque eran proyectos que quizás no salían de la comunidad, pero sí tenían un proyecto de arraigo y de dar servicio a la comunidad. La autosuficiencia del proyecto y la viabilidad de la gestión, o sea, se valoraba que el proyecto preveyese el mantenimiento del proyecto a partir pues, de voluntariado, etc. La sostenibilidad ambiental, el impacto del rendimiento social y la creatividad, la innovación y la calidad formal. Teniendo en cuenta que, además, son espacios que muchas veces son espacios, digamos, que están a la vista de todo el mundo porque están en la calle y por lo tanto deberían de tener un cierto cuidado para no generar una mala experiencia, digamos, del paisaje urbano de Barcelona. ¿De acuerdo? Vale, hubo una primera convocatoria de la cual salieron 12 proyectos seleccionados, que actualmente están en funcionamiento solo 9, os voy a explicar por qué. 12 espacios seleccionados que supusieron casi 9.000 metros cuadrados recuperados en Barcelona, sumando la superficie de espacios vacíos que se llenaron de proyectos sociales, 12 entidades adjudicatarias, que movían unas 200 entidades o colectivos colaboradores. Muchas veces el titular es una asociación, pero alrededor de ese proyecto se mueven cantidad de colectivos, organizaciones, etc.
¿Cómo se le entrega dinero a cada asociación que quedó adjudicataria o no? No. Lo que se hace es, el Blavuits va sin dinero. Luego, el ayuntamiento tiene una línea de subvenciones ordinaria que sale cada año, donde puedes presentar proyectos y el ayuntamiento te da dinero si selecciona tus proyectos. Sí que pusimos en las líneas bajo el paraguas del área de urbanismo, para hacerlo rápido, porque el mandato pasado nos llamábamos de una manera, este mandato nos llamamos de otra, pero la idea es que en urbanismo salió una línea de subvenciones que iba a ayudar proyectos que dinamizasen espacios en desuso, etcétera, para poder generar también recursos, pero con el esfuerzo de presentar un proyecto no diferente, pero un proyecto con un canal diferente, que es el canal que permite garantizar transparencia, igualdad de oportunidades, etcétera. En el primer Blavuits se presentaron 19 espacios que al final se adjudicaron a 12 entidades. Los otros espacios que no recibieron ningún proyecto, digamos que esta situación, digamos, se explicó por diferentes problemas. Algunos no recibieron, o sea, ninguna entidad, ningún colectivo presentó ningún proyecto para un solar. En otros casos, los proyectos no eran suficientemente buenos y la comisión de evaluación consideró que no garantizaban los criterios de valoración, o sea, no superaban, digamos, esos criterios. Y en algún caso hubo, por ejemplo, en el caso del ESEPS 26, bueno, es igual, en Gracia, pues hubo los vecinos del entorno se enfadaron mucho porque el proyecto que se presentó era un proyecto que estaba pensado en un solar donde ellos hacía mucho tiempo que reivindicaban que fuese un paseo. Entonces, el paseo aún no lo tienen, pero tuvieron la sensación que poner un proyecto social, aunque fuese para mientras tanto, ponía en riesgo el paseo definitivo. Y por lo tanto estuvieron tan enfadados que los propios que presentaron el proyecto decidieron no seguir. ¿De acuerdo? Hay casuísticas así en algunos de estos casos, pero mayoritariamente fue o porque no se presentó nadie o porque no habían proyectos suficientemente buenos. Vale, os voy a pasar así rápido los proyectos que se han desarrollado en estos años. Este es en Poblenou, uno que se llama Conector, que es un huerto comunitario. Voy a ir rapidito, Veréis que los huertos son la supermayoría. Esta es la ferroviaria, que es un proyecto muy bonito porque está impulsado por la Asociación de Vecinos, pero tiene la colaboración de un CRAE, que es un centro para menores con problemas, y una biblioteca y un casal de gente mayor, y por lo tanto hay un trabajo intergeneracional muy interesante. L'Illa de las Tresors es otro huerto donde participan distintas entidades, por ejemplo el AMPA, la Asociación de Padres y Madres de una escuela de al lado. Hay también una asociación que lo usa desde un punto de vista terapéutico para expresos, etc. Las Pai Gardenias es otro espacio, también con un huerto y un espacio comunitario, donde están trabajando mucho el tema de la sostenibilidad. Hay un punto de recogida, ¿cómo es de compost, etc. Aspanias también es un huerto para personas con enfermedades mentales. BioBuild es un edificio de bioconstrucción, o sea que solo está construido con materiales biodegradables, madera, caña, paja, etc. Y
y es el proyecto, de hecho es la construcción de este edificio de bioconstrucción. ¿Y se desarmará cuando caduque el...? Sí, sí. Porta Malvar también es un huerto comunitario. Germanetas tiene una parte de huerto y una parte de espacio comunitario donde se hacen infinidad de actividades. Y el Espai Caliu también es un huerto comunitario ligado a un proyecto de comedor social. De hecho, los usuarios del comedor social, que son personas sin hogar, también, digamos, que dedican una parte de su tiempo, también desde la lógica terapéutica, a cultivar el huerto. Bueno, y entonces, vale, os explico todos y después os explico la casuística de cada uno, ¿eh? El Bicipark era, ya hablo en pasado, era un parking para bicicletas, pero estaba gestionado por una empresa social que tenía el objetivo principal de ocupar a personas en riesgo de exclusión. En este caso son personas que vivían en asentamientos ilegales en un barrio de Barcelona que es Poblenou, personas básicamente del norte de África y que trabajaban vigilando y arreglando las bicicletas en este espacio. Can Roger era un comedor social con huerto y el Portal de Sants, que era un espacio de dinamización social y comercial. ¿De acuerdo? Al principio, no sé si os habéis percatado que decía que había 12 proyectos, pero que ahora solo hay 9 en funcionamiento, y es porque, claro, el Pla 8 de primera edición ya extinguió los 3 años de desarrollo. O sea, la cesión era para 3 años. Todos los proyectos finalizaron estos 3 años. Como como hubo un cambio de gobierno y sabíamos que había un planteamiento nuevo en relación a este tema de la cesión de espacios, hicimos una prórroga de 1 año más, esperando un nuevo marco que pudiese, digamos, decidir cómo continuar con estos proyectos. Pero entre medio, la ciudad cambia, la crisis se va superando y ha habido algunas casuísticas donde los proyectos se han tenido que desmontar, ¿de acuerdo? En este año de prórroga. Uno de ellos ha sido el Portal de Sants, porque la entidad que lo desarrollaba ya no podía más. Ya no tenía energías para poder desarrollar más tiempo este proyecto y seguramente no habían tejido las alianzas con el resto del tejido social del barrio como para conseguir una ayuda, ¿no? Can Roger, que era un proyecto estupendo con un comedor social, con una casa que habían conseguido que les donasen, etcétera, pues se ha tenido que desmontar porque se ha instalado una escuela en barracones provisionales porque Barcelona necesita crear nuevas escuelas y se ha considerado, personalmente creo que con razón, que aunque el valor social de este proyecto era muy alto, el interés público de una escuela es mayor y por lo tanto se ha desmontado y ahora hay unos barracones con una escuela. Y lo mismo ha pasado con Bicipark. El Bicipark, que también era un proyecto muy, muy bonito, pues no existe porque ahora se está construyendo una escuela. No están barracones, sino que se está construyendo una escuela de primaria para niños y niñas. Esto también va a pasar con el de bioconstrucción, porque también se quiere utilizar este solar para un equipamiento y por lo tanto ahora aún están desarrollando el proyecto, pero en breve, digamos, durante el próximo año también van a tener que desmontar, ¿vale? Los otros, el resto, van a pasar a la lógica del patrimonio ciudadano, que es el patrimonio ciudadano, que es el marco que os ha explicado un poco Yolanda, ¿vale? Vale. Luego se hizo una segunda convocatoria de
de esta segunda convocatoria han salido 5 espacios que ahora están activados, con 5 entidades adjudicatarias. De todos estos se han activado estos y otra vez ha habido diferente casuística a la hora de rellenar estos solares. La primera lectura, digamos, de la segunda edición es que la lógica del concurso, en un momento pongo a disposición unos solares para las entidades de Barcelona, sirve mucho para publicitar la oferta, digamos, para explicar el proyecto, pero es difícil de casar con los ritmos de las entidades sociales en Barcelona. O sea, no siempre cuando tú lanzas la oferta de espacios, las asociaciones están en ese momento preparadas para generar un proyecto de desarrollo en un solar. Luego hay otra lectura, que es que el mapa de colectivos y entidades en Barcelona que puedan aguantar proyectos en espacios vacíos es finito, ¿no? Seguramente en la primera edición la mayor parte de organizaciones que tenían ganas de hacer algo ya se presentaron. En la segunda edición, la mayor parte de las entidades que se presentaron ya eran organizaciones no tanto comunitarias como del tercer sector, que aquí hablamos del tercer sector, no sé si vosotros utilizáis esta nomenclatura, pero son entidades sociales básicamente de atención a personas con enfermedades mentales, con riesgo de exclusión, etc. ¿Vale? Por lo tanto, ya no son tanto de matriz comunitaria como de matriz social, ¿vale? Porque son los que tienen un músculo organizativo mayor para poder aguantar un proyecto en un espacio vacío, ¿de acuerdo? Y de esta segunda edición salieron estos proyectos. Lord and Kenny es una broma que se hacen ellos mismos, que es que ni oye ni ve, que ni ve ni oye, ¿vale? Porque es un proyecto para personas sordociegas. Y por lo tanto es un proyecto, o sea, parece como ofensivo, pero son ellos mismos que hacen esta broma. Y lo llaman un jardín o huerto sensorial, porque lo que trabaja mayoritariamente son los olores con personas que ni ven ni oyen. ¿De acuerdo? La foto de arriba no se ve mucho, pero era como estaba antes el solar, y luego hay 2 imágenes del proyecto ya en desarrollo. Y estas personas, bueno, una es una monitora y los otros son usuarios del espacio. Que parece una tontería, pero son personas que mayoritariamente, si no tienen espacios como estos, se quedan en casa, porque son muy dependientes, porque es que no oír ni ver es muy, muy heavy, ¿eh? Entonces, generar un espacio de estos tiene mucho valor. Luego hay el huerto con gracia, Hortam Gracia, que es el espacio estaba así, y lo que han hecho es generar un huerto también que atiende personas con problemas mentales del barrio de Gracia. Luego está Cambalén, que era un aparcamiento, no sé si lo veis, arriba, y que ahora es un huerto comunitario de la asamblea de parados de un barrio de Barcelona. O sea, es personas que no tienen trabajo y que se dedican a cultivar un huerto. ¿Ellos podrían vender esa producción, por ejemplo? No está permitido. No, el problema que hay es que hay diversos problemas, pero el problema no es tanto la venta como la calidad del producto para poder vender, en este caso. Pero bueno, sí que ha habido como demandas. Yo creo que ventas informales o trueques, etcétera, sí, tendrían un problema de sanidad, digamos, del Departamento de Sanidad
que no les permitiría. Sí. Luego está este que es Ecovincles, que también es un huerto comunitario. Al lado, estas pinturas, digamos, son unos barracones de un centro de jóvenes y alrededor se genera un espacio de huerto comunitario. Y el último que se ha puesto en marcha, que es como el más pequeño, el más difícil, es este de Aprenent Barcelona, que es un espacio que tiene un pequeño huerto, pero también tiene como un espacio de relación y de apertura al barrio de un colectivo como los autistas, que quieren de alguna manera utilizar ese espacio no solo para pequeñas tareas de huerto, como sobre todo para conectarse con el barrio a través de un espacio más abierto a la calle. ¿Vale? Bueno, los principals rasgos del Plawitz es que se pasó de pequeñas excepciones a una política pública, ¿no? Hasta ahora, o sea, hasta la primera edición del Plawitz ya había habido cesiones de espacios a colectivos o entidades. Ya existía la posibilidad de ceder un solar a precario a entidades o colectivos. Y esto pasaba cuando había mucha presión de un colectivo o había mucha presión para activar un solar. Pero no se había planteado una política sistemática para favorecer este tipo de relación entre el ayuntamiento y el tejido social. Que yo creo que en la nueva lógica de patrimonio ciudadano y de los comunes urbanos, esto digamos, va a más, ¿de acuerdo? Luego, otro de los principales rasgos es la temporalidad en el mientras tanto. Eso sí que es una diferencia sustancial con la lógica de los comunes urbanos. En este caso, como se explicaba al principio, claramente el ayuntamiento tenía un problema que proponía resolver generando valor social mientras no se activase el uso definitivo. La lógica de los comunes urbanos, aunque permite la temporalidad, tiene una lógica más una vocación más de perdurabilidad de estas experiencias, de compartir responsabilidad sobre lo público o lo común. Otro principal rasgo es la pública concurrencia y la igualdad de oportunidades de acceso, el concurso de proyectos. Yo creo que la lógica de concurso fue interesante y positiva al inicio del Plawitz, pero seguramente ahora sería más un lastre que un valor positivo. No porque no se deba de garantizar la pública concurrencia y la igualdad de oportunidades, pero sí porque necesita, o sea, poner a disposición muchos solares a la vez genera muchos problemas internos dentro del ayuntamiento para conseguir el mismo número en el mismo momento, etc. Y genera también una oferta en un momento en que el tejido social quizás no está organizado. Y por lo tanto, la lógica que seguramente acabará ganando, digamos, en el programa de Patrimonio Ciutadà va a ser más de casar oferta y demanda de una manera natural, digamos. A medida que salga un solar a disposición y que haya una demanda, se intentará, garantizando una cierta igualdad de oportunidades y una cierta oportunidad para la concurrencia, pero de una manera menos estricta que un concurso. ¿De acuerdo? Sí, a mí me recuerda que no he parado el volumen del móvil y me va a sonar en un momento u otro y va a ser terrible. Vale, y luego hay otro principal rasgo, que es que
se generaba una comisión de evaluación mixta que garantizaba el interés público de los proyectos. Esto es importante desde mi punto de vista porque muchas veces este tipo de relación de cesión de espacios, etcétera, están bastante ligados con tentaciones clientelares, de amiguismo, etcétera. Entonces, generar un espacio mixto donde el ayuntamiento y algunas entidades, digamos que deciden conjuntamente qué proyecto debe de desarrollarse en qué espacio, minimiza la tentación de arbitrariedad. Porque aunque tengas un preferido, no lo vas a decir de una manera explícita teniendo tanto público variado, digamos. Pensar que había partidos políticos, esto no lo he subrayado antes, pero había gente de la administración, pero había tanto gobierno como oposición, más las entidades sociales. Esto minimiza mucho las tentaciones de amiguismo, de clientelismo, etc. Vale, y algunos retos que se han ido presentando a lo largo de estos años y que se intentan resolver, algunos y otros no, en este nuevo abordaje a partir de la lógica del patrimonio ciudadano. Primero, uno de los retos es la capacidad de las entidades de mantener la dinamización de los espacios de forma autónoma durante 3 o 4 años. Porque ya ha pasado que alguna entidad ha renunciado, porque es muy exigente realmente mantener un proyecto en un espacio vacío, no es un local, es un espacio vacío, durante estos años. Sabéis que los colectivos de las entidades también tienen momentos de euforia y después momentos de depresión, ¿no? En otros proyectos como Germanetas fue como el faro del Pla 8 porque se explicaban súper bien y tenían un proyecto muy desarrollado, tuvieron un subidón comunitario brutal y luego hubo una bajada también brutal porque los principales dinamizadores del proyecto, pues algunos entraron en política y ahora son concejales del ayuntamiento, otros pues han encontrado trabajo, había todo un colectivo de arquitectos jóvenes con mucha energía que en el momento de crisis no tenían trabajo y luego han encontrado trabajo, etc. O sea que primero... Para evitar eso, no estaría bueno, al pensar una nueva convocatoria, pensar en un posible, yo vuelvo al tema de dinero, pero bueno, un posible apoyo económico anual para el mantenimiento de las actividades, no sé, digo, como para evitar estos vaivenes, ¿no? No sé. Sí, yo creo que sí, se podría plantear, no aunque... No mejor que haya dinero para hacerlo, pero que sea una pequeña duda, o tal vez recursos humanos para la administración, no sé. Sí, es una reflexión que está encima de la mesa. Yo creo que de entrada, después os voy a explicar un poco la posición de cada actor en este proyecto, mi visión personal. Yo creo que para empezar era mejor separar muy bien lo que se estaba pidiendo de la lógica de... O sea, a ver, lo digo al revés. Si se liga muy claramente un proyecto a un presupuesto, estamos generando proyectos dependientes del ayuntamiento. Y por lo tanto la autogestión queda muy mermada porque no se espabilan, digamos que se presentan proyectos diferentes de los que se presentaron, que son proyectos muy capaces de aguantar, etc. Yo creo que al inicio estuvo bien separar bien para generar proyectos con potencia comunitaria o social. Quizás ahora que está más asentado se podrían buscar este tipo de mecanismos. Pero sin... Que no sea el motor principal. Claro. Sí, porque si no ya caemos en el... Ya te lo vuelvo a hacer todo yo y tú estás ahí, ¿no? Es como... Entiendo tu punto y creo que tienes razón, pero se tiene que vigilar bien lo que pones en riesgo, ¿no? Luego,
un problema muy grave, que aún es grave, aunque desde el Patrimonio Ciudadano se está trabajando bastante, es cómo nosotros somos capaces de adecuarnos, adecuar toda nuestra organización administrativa a proyectos de este tipo, que son cortos y de raíz asociativa o comunitaria. ¿Por qué? Porque la mayor parte de normativa que aplica sobre un solar vacío es la misma si presentas un proyecto de 3 años de raíz comunitaria, como si vas a construir un edificio y vas a tener una actividad comercial en ella. O sea, por ejemplo, las licencias que se tienen que pedir son igual de estrictas para un proyecto de 2 años que para un proyecto de 20 o de 200 años. Y tanto la licencia de obras como la licencia de actividades son muy estrictas porque están pensadas para un uso definitivo. Y no tenemos mecanismos para pensar en clave común, comunitaria, ni en clave temporal. Somos muy tontos aún en esta clave. Y la lógica de los comunes urbanos y del patrimonio ciudadano pone mucho empeño en encontrar figuras que permitan esta adaptación, digamos, de los requerimientos del ayuntamiento a los proyectos. Porque si no, lo único que haces es generar unos costes solo para la tramitación de una licencia de actividades que son insoportables para un proyecto social. O sea, primero le empujas a hacer el proyecto en un solar y luego le pides que te pague la licencia de actividades, ¿no? Es un poco contradictorio. Entonces, aún no estamos preparados para esta respuesta más adecuada al proyecto. Y es una cosa que se está trabajando bastante. Otro reto es la valoración de los vecinos y vecinas del entorno de este tipo de proyectos, que esto también seguramente va a estar más resuelta en el patrimonio ciudadano. Nosotros, ¿qué hacemos con estos proyectos? Pedimos una evaluación anual con unos indicadores que acordamos, unos básicos indicadores cuantitativos que acordamos entre todas las entidades, y luego todas las reflexiones valorativas, cualitativas que quieren. Pues nos sentamos una vez al año y digamos que prorrogamos el año siguiente en función de esta evaluación. Pero es una evaluación para adentro, digamos, es una evaluación de la asociación y del espacio, pero no es una evaluación de cómo lo vive el entorno. Y también creo que es un reto poder compartir esta reflexión con el vecindario, ¿no? Porque no es neutro tener un espacio de este tipo, porque quizás pues hay un poco de ruido, o al revés, o hay una dinamización estupenda porque los niños se van a hacer talleres, etcétera. O sea, trascender un poco el propio proyecto para evaluar bien cómo se desarrolla, pues también es un reto. También es un reto la replicabilidad de la experiencia en solares de propiedad privada, que no se ha hecho hasta ahora, y seguramente en el paraguas de patrimonio ciudadano y en la lógica de lo común, pues también podría salir. Y luego hay otro reto, que yo creo que este sí que es un reto que también va a tener encima de la mesa patrimonio ciudadano, que es la tensión entre la posible patrimonialización de los espacios por parte de las entidades que están desarrollando los proyectos, y al mismo tiempo el mantenimiento de la igualdad de oportunidades de participar de otras entidades. Mientras haya muchos espacios susceptibles de acoger proyectos, este problema va a ser pequeño, pero en el momento en que haya pocos espacios, habrá entidades que se sentirán muy suyo ese espacio, como más tiempo pase, más suyo se la van a sentir, y seguramente habrá algún momento en que entrará en crisis, digamos, el sentido que tiene un proyecto en un sitio
que quizás este proyecto tenía mucho valor 10 años antes, pero pues ahora quizás no tiene tanto valor, y cómo generamos un relevo en este espacio sin generar mucho conflicto, ¿no? Y esto es un tema que yo creo que en vez de... es un reto que va a ser mayor en el marco de Patrimoni Ciutadà por su voluntad de permanencia. Aquí estaba claro, digamos, el plazo, digamos, eran 3 o 4 años, ¿no? Y este es el acuerdo. Cuando hay un acuerdo de plazo, pero digamos, el criterio de fondo es como más permanente posible, es cuando esto cada vez pues es un reto mayor. Vale, y ahora, esto sí que es mío total y es fruto de la experiencia personal o compartida, digamos, con el equipo del Plawix, y puede ser discutida si queréis. Pero nosotros, a partir del impulso de este plan, nos hemos percatado que dentro de los grupos de agentes que colaboran en este programa de Plawix, en vez de haber, o sea, hemos detectado como una pauta presente en todos los agentes que no se explica por si eres funcionario o político o colectivo, sino que en cada colectivo, en cada grupo, en el grupo de los agentes sociales, en el grupo de los políticos y en el grupo de los técnicos o funcionarios, hay algunas personas que tienen una actitud y una visión del proyecto que tiende a lo que nosotros llamamos rol tradicional, y otra parte de este colectivo que tiene una orientación diferente, que no hemos sabido calificar más que nuevo rol. Tampoco es difícil de saber qué quiere decir esto, pero es una actitud, una pauta que nos ha sorprendido, ¿de acuerdo? Cuando hablamos con compañeros, funcionarios o laborales del ayuntamiento, y hemos trabajado con ellos en el Plawix, aquellos que detentan el rol tradicional, que son bastantes, parten de la idea que lo público lo gestiona el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Vale? O sea, no hay... Nosotros tenemos el monopolio de la gestión de lo público y, por lo tanto, los vacíos o se quedan vacíos porque no nos generan muchos problemas, o los normalizamos, que es la opción 2, digamos, del inicio de mi charla. Los normalizamos, pero en ningún caso vamos a compartir responsabilidad en la gestión. Lo que es nuestro, lo gestionamos nosotros, ¿vale? Frente a algunos agentes, también funcionarios, laborales, etcétera, del ayuntamiento, que entienden más su rol desde el punto de vista que genera un marco, que fija un marco en el cual esta corresponsabilidad se da, y nuestra responsabilidad no es gestionarlo todo, sino generar el marco para que se den experiencias de cogestión o corresponsabilización, y nosotros lo que hacemos es velar porque se cumpla este marco, no se pervierta el bien común, el interés público, y facilitar, digamos, este espacio de relación o de colaboración entre lo social y lo público, lo común y lo público. Luego, hay, dentro de los movimientos y entidades sociales, también podríamos pensar que todo el mundo tiene muchas ganas de generar proyectos autónomos en solares, pero no. Hay una parte importante del tejido social de Barcelona que está acostumbrado a pedir que le hagan cosas, ¿no? Y es en plan, un solar, vale, hazme un parque, o hazme la escuela, pero no tienen una actitud de
déjame espacio para yo hacer, ¿vale? Y en cambio hay otros colectivos, seguramente más jóvenes, más formados, de una ideología pues muchas veces determinada, etcétera, que sus demandas están más en la lógica de déjame espacio, ¿no? Que nos dejen en paz es como que nos dejen en paz es una frase que expresó un representante de un centro social ocupado que es Can Vies, en Barcelona, que intentaron desocuparlo hace 3 o 4 años y hubo un conflicto increíble, y él lo que decía es que nos dejen en paz. O sea, es la lógica de yo trabajo por lo común pero sin tu interferencia, ¿vale? Pla Buit sería un entremedio, ¿no? Otros, los de Germanetas, estos que os decía, un día nos decían, el Pla Buit ha permitido poner un muro entre la policía y nosotros. O sea, es como hemos ocupado legalmente, ¿no? Es esta lógica de algún tejido social de pedir autonomía y espacio, mucho una lógica de lo común, que no es lo público, es lo común, que es diferente, ¿no? Y luego, también en los políticos hay una especie de alianza rara, ¿no? Porque nos hemos encontrado que, digamos, el sentido común nos diría, ¿no? La derecha es más tradicional, ¿no? Y la izquierda es más nuevo rol, ¿no? Pues no. En nuestra experiencia hay una centroderecha, digamos, liberal, que se siente muy cómoda en una lógica de compartir responsabilidad, en lo económico, pero también en lo social y en lo comunitario, y hay una izquierda muy tradicional que se siente muy incómoda compartiendo responsabilidad. O sea, hay una alianza entre los conservadores y las izquierdas clásicas que tienen los conservadores desde la lógica del orden, si esto es del ayuntamiento, que lo gestione el ayuntamiento y no liemos la cosa, y la izquierda tradicional desde la lógica del Estado, el Estado gestiona lo público, ¿no? Pero que se ponen, digamos, en contra de estas experiencias mixtas o donde las fronteras de alguna manera desaparecen, ¿eh? Y en cambio, las corrientes más liberales o las izquierdas más autónomas son mucho más pro, digamos, este tipo de experiencias. Vale, ¿cómo estáis? ¿Muertos ya o no? Bueno, pues ahora ya termino, ¿eh? Pero os voy a hacer dos apuntes de los nuevos marcos que van a reorientar el Pla Buit en su continuación, ¿de acuerdo? Hay dos. Nos encontramos, o sea, la primera edición fue claramente en el mandato pasado, la segunda edición fue, digamos, se encabalcó entre los dos mandatos políticos, y ahora el Pla Buit estaba pendiente de una tercera edición que ya no va a existir, igual que el Pla Buit, como os lo he explicado, ya no va a existir, porque se va a encajar en dos nuevos programas o prioridades políticas, que son, por un lado, el programa de Patrimonio Ciudadano, y por otro lado, unos programas de implicación ciudadana en el verde urbano, que también os voy a explicar, ¿vale? No sé si alguien me quiere explicar qué grandes rasgos lo que os ha explicado Yolanda del patrimonio ciudadano, comunes urbanos. ¿Habéis? ¿O es demasiado ahora? No, ¿eh? Bueno, pues yo os explico cómo nosotros lo vivimos, ¿eh? Vale, el ayuntamiento impulsa
el programa de patrimonio ciudadano de uso y gestión comunitarias, ¿vale? Con los objetivos de impulsar y consolidar procesos de uso y gestión comunitaria del patrimonio público municipal a través de la construcción de un marco institucional y normativo que permita reconocer, poner en valor y promover estas experiencias ciudadanas de autogestión y uso comunitario de lo público, ¿vale? Y es un marco que se quiere construir desde la participación de las comunidades, etc. Vale, este nuevo planteamiento, como os decía al principio, lo que hace es, en vez de poner el acento en el ayuntamiento tiene un patrimonio, sean locales, sean solares, sean edificios, etcétera, que está vacío y que estaría bien llenar de valor social, su abordaje es a la inversa, hay unas comunidades que tienen proyectos que debemos ayudar. Son proyectos que tienen interés común, interés público, y nosotros los vamos a ayudar a través de facilitar espacios locales, etc. Es un abordaje desde la comunidad y desde el proyecto, no desde el ayuntamiento y del recurso, aunque después en lo concreto vaya a ser un poco lo mismo. ¿Vale? Los objetivos es reconocer, poner en valor y promover los comunes urbanos, ponen unos criterios de gobernanza democrática, transparencia, participación y apertura, que son unos criterios diferentes de los del Plabuig, que si no os recordáis, sí que hay algunos que coinciden, pero no todos. Estos están más orientados a premiar los proyectos radicalmente comunitarios y, digamos, y asociativos, o sea, van a premiar más los proyectos comunitarios que los proyectos de entidades sociales con ganas de atender a colectivos específicos, aunque no los descarta. Pero también se pedirá personalidad jurídica. Sí. Es que el ayuntamiento no se puede relacionar de otro modo, ¿eh? Y consolidar un marco normativo que facilite estos proyectos. O sea, el objetivo es resolver algunos de los retos que planteaba antes, ¿de acuerdo? Esto es uno de los primeros marcos que van a generar un cambio en un futuro Plabuig que no se va a llamar Plabuig. Esto se concreta, no sé si os lo ha explicado Yolanda, pero se concreta en un procedimiento único, como de ventanilla única, donde el ayuntamiento, cualquier demanda de recurso público que haga cualquier entidad, va a pasar por el mismo sitio, que es una mesa de patrimonio ciudadano que va a valorar los proyectos presentados. O sea, la idea es, lo explico mejor, se genera un catálogo de bienes públicos a disposición y por lo tanto se genera una lista o un mapa de solares, de locales, etc. Y hay una vía permanentemente abierta de presentación de proyectos para estos solares o locales en este catálogo. De tal manera que ya no es un momento donde el ayuntamiento dice hay 20 solares, sino que este es un censo que se va actualizando y las comunidades o las entidades, en el momento que tienen necesidad de desarrollar un proyecto, van a este censo, miran si hay este catálogo, miran si hay algún sitio donde les va bien y escriben su proyecto y pasa por un sitio que es la Taula de Patrimonio Ciutadà, es una mesa que valora estas cesiones y que decide si cede o no el espacio a una entidad, ¿vale? Algunos interrogantes es la composición de esta mesa. Ahora mismo esta mesa es solo administrativa del ayuntamiento, administrativa / política del gobierno del ayuntamiento, y querrían que hubiese un órgano, no sé si lo ha explicado Yolanda, como un órgano solo comunitario de entidades y
aún se tiene que ver si al final es una comisión mixta o no. Pero bueno, se establece un canal único para generar este tipo de cesiones y se establecen unos documentos, digamos, para facilitar al máximo estas cesiones, como unos convenios marco, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto quiere decir que si hay otro Plavuit, digamos, entra en esta lógica. Hay una entidad que se interesa por un solar del catálogo, lo gestiona, pide gestionarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego hay otro marco que es más propio de mi área, que es urbanismo, pero de hecho es ecología, urbanismo y movilidad, y estaría más en la lógica de ecología, que es una mesura de gobierno, que no sé cómo se llama en castellano, una medida de gobierno, pero que es un documento, no sé si se utiliza en vuestros países, es como una cosa que pasa por el plenario del ayuntamiento y es como un compromiso político que va a iniciar un programa, ¿de acuerdo? Que se llama, no sé qué, con el nombre exacto no me acuerdo, pero es para mejorar y ampliar la infraestructura verde de la ciudad. Y tiene una línea 3, que es la corresponsabilidad en el cuidado de la naturaleza urbana, que se compromete a impulsar la custodia urbana en la ampliación y la conservación de la infraestructura verde de la mano de las organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad y impulsar la agricultura ecológica en espacios y solares urbanos y periurbanos. Y como proyecto concreto es el impulso a proyectos comunitarios, esto se me ha acordado en catalán todo, bueno, lo siento. Impulso a proyectos comunitarios que contribuyen a la ampliación de la infraestructura verde de la ciudad, huertos y jardines comunitarios, dentro del programa de patrimonio ciudadano. Y eso se concreta en dar apoyo y asesoramiento a los proyectos desarrollados en el marco de la primera y la segunda edición del Plavuit y la elaboración de un catálogo de nuevos espacios para proyectos de huertos y jardines comunitarios que en 2018 deberían de ser 10 espacios más. Por lo tanto, nosotros como Plavuit tenemos un procedimiento interno que es el patrimonio ciudadano, que es un procedimiento común para todo el ayuntamiento, y luego, como área, tenemos un interés suplementario, que es que debemos de promover no cualquier tipo de proyecto, sino proyectos comunitarios relacionados con el verde, para aumentar la superficie verde en la ciudad, que es una ciudad muy densa Barcelona, con pocos parques, etc. Vale, pues de esta unión, digamos, de un mismo procedimiento más un mandato de impulso de determinados proyectos comunitarios, vamos a ver cómo generamos una tercera ola de Plavuits, que ya no se van a llamar Plavuits, se van a llamar no sé qué, que van a estar dentro del patrimonio ciudadano, pero que van a tener el apoyo y el seguimiento que se ha dado a los Plavuits, porque hay una pequeña oficina con una persona referente que es de acción comunitaria, tiene el perfil de acción comunitaria que les acompaña en este sentido, pues para favorecer que los que ya están desarrollando proyectos en el mar del Plavuits sigan pudiéndolo hacer y intentar generar nuevos proyectos en 10 espacios de la ciudad. Y aquí sí que ya termino, ¿eh? O sea que los proyectos sociales, culturales, por ejemplo, irían por otra ventanilla, otra subventanilla, digamos, ¿no? Sí, o sea, la ventanilla sería la misma, sí, pero cultura, tal vez, sí, cultura o desde los distritos mismos, mercados quizás. ¿Ves? Será el primer mercat de Cataluña, de toda España, que tendremos un huerto urbano de 1.400 metros cuadrados en la cubierta. ¿Y la gestión de este huerto aún no está...? Es muy complicado, todavía no se sabe. Bueno, ya sabéis dónde estamos, si necesitáis Ya. la cesión. De momento estamos en obras, en remodelación. La previsión de los trabajos es para septiembre de 2018 y nos han pedido muchas propuestas desde vecinos de dónde
Claro. desde empresas de inserción laboral y social. Y lo último que me ha llegado, eres el último en enterarte de estas cosas, ya te viene un poco por imposición, es de que lo quieren dedicar a formación de la agricultura. Ah, bueno. Ya veremos. Bueno, ¿os lo habéis entendido más o menos? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? ¿Me he enrollado mucho? Sí, yo tengo una duda. La segunda parte del proyecto, la que impulsó el gobierno, ¿es solo para solares o se amplía? No. Mira, o sea, la paradoja es... No es una paradoja, pero... La realidad es que, aunque sea un... O sea, seguramente os han explicado la filosofía. Es una filosofía ultra amplia, desde el punto de vista de lo común. Todo lo que entraría dentro de lo común sería enorme. Sería proyectos de escuelas, cooperativas, desde no sé qué, de crianza. O sea, podría entrar muchísimos proyectos. Pero, aunque el marco conceptual sea tan amplio, la concreción ahora del programa de Patrimoni Ciutadà se centra en dos programas del Ayuntamiento, el Pla 8 y el Pla de Locals, que es un plan para ceder locales a entidades. Y por lo tanto, la concreción en los próximos meses va a ser la transformación de los primeros Pla 8 en proyectos de Patrimoni Ciutadà. Lo que pasa es que, justamente porque se está construyendo esta nueva estructura, ahora tenemos como un procedimiento, pero no tenemos un recurso para acompañar los proyectos. Y el que tiene el Pla 8 y no tiene ahora Patrimoni Ciutadà es gente para poder, de hecho hay una técnica dedicada solo a esto, para ser la persona que acompaña, que ayuda, que genera, que acompaña en el abordaje comunitario de las experiencias, que es la cara, digamos, del ayuntamiento para las entidades. Y esto es fundamental. En los solares vacíos, en un local es más facilito, pero en los solares vacíos con proyectos así es muy importante el acompañamiento de personas con esta lógica comunitaria y sensible. Y entonces el patrimonio ciudadano ahora solo es un procedimiento, pero no tiene recursos para hacer este acompañamiento. Entonces la transición que nosotros nos planteamos es, ya que tenemos el mandato de impulsar proyectos para generar espacios verdes en la ciudad, vamos a mantener los recursos para que el Pla 8, en el marco del Patrimoni Ciutadà, justifique que haya un técnico o una técnica ayudando a los proyectos. Quizás en 4 años Patrimoni Ciutadà sea una estructura tan fuerte que tenga una oficina técnica con mucha gente que pueda acompañar todos esos proyectos. Pero ahora no se da. Y realmente el Ayuntamiento de Barcelona es muy complejo, con muchas capas de responsabilidad, y muchas veces no tener una persona de referencia es la muerte, es horroroso para las entidades. O sea, porque tienes un técnico de barrio, pero después hay un técnico de no sé qué, el técnico de barrio dice, vale, pero esto no te lo puedo resolver. O sea, tener un solo referente es muy importante. Esto es la ventaja de mercados, es la diferencia de territorio. Mercados que tienen un referente al cual se pueden dirigir permanentemente. Sí, sí. El programa de Patrimonio Ciudadano es un programa intersectorial desde el punto de vista de la gestión. ¿Y cómo se hace esta gestión de la intersectorialidad, si es el caso? O sea, distintos sectores, distintas miradas desde el mismo ayuntamiento sobre el programa. Bueno, yo creo que, o sea, de hecho, el programa sale de un solo sector, que es el sector de la Dirección de Democracia Activa, se llama, ¿vale? Es como el sector de participación central, pero sí que los órganos, la mesa de patrimonio ciudadano y tal, sí que tienen representación de los distintos sectores y distritos, ¿vale? Pero de hecho hay un órgano gestor único que trabaja transversalmente, pero hay un único gestor.
Porque también otro aprendizaje es que si, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso de no sé qué para todos, la casa sin barrer? No sé, si no hay un puntal, todo se desmonta.